Desensamble de un equipo de cómputo. Primero, desconectamos todas sus partes traseras de la CPU para poder desatornillar sus carcasas laterales y poder llegar a la parte interna de nuestro gabinete o torre, donde están situados los discos duros y las placas base. Primero desconectamos la fuente de poder, quitando su corriente eléctrica de la placa base, teniendo en cuenta que sus cables son tipo AT o ATX, y desatornillamos y sacamos y desinstalamos de su lugar. Luego procedemos a desensamblar las unidades de disco duro, CD, DVD, guardando sus tornillos en diferentes lugares para no perderlos ni confundirlos con los demás. Ya habiendo hecho esto, solo nos quedaría por desensamblar la parte frontal y la placa base. Para desensamblar la parte frontal se desconectan sus buses de datos y sus corriente eléctrica de la placa base, teniendo en cuenta los lugares en los que está situado, y sacamos de la carcasa. Luego desconectamos el ventilador, desconectando su cable fan y soltando de la placa base y de su procesador. El procesador es la parte más delicada de nuestra placa base, ya que sin él nuestro computador como tal no podría funcionar, así que se debe sacar con su mayor cuidado. Se empieza por soltando la placa que lo protege y se saca, evitando tener contacto con los pines para evitar algún daño futuro imprevisto. Ya habiendo soltado su procesador, se suelta su memoria RAM. Igual teniendo el cuidado de no tocar sus pines, ya que también son delicados. Cuando hayamos terminado este proceso, podemos desensamblar nuestra placa base, desatornillándola y guardando sus tornillos correspondientemente en un lugar seguro. La sacamos de nuestro gabinete y empezamos con la limpieza. Para limpiar la fuente de poder se debe tener cuidado con su ventilador, ya que por la presión que ejerce nuestra sopladora podría dañar sus aspas, así que se debe sellar o detener con un lápiz o con el mismo destornillador para evitar daños futuros. Habiendo hecho esto, se limpia con una brocha, se termina de limpiar con la brocha para terminar de sacar el polvo. Para el ventilador del procesador es lo mismo, se debe tener mucho cuidado con sus aspas y evitar en lo más posible dañarlas. Se sopla con la sopladora por ambos lados y por último se limpia con una brocha para terminar de quitar la suciedad que pueda tener, para que quede lo mejor posible impecable. Para la carcasa o para el gabinete como tal, se limpia con una brocha para quitar su suciedad y con un tapo para soltar todo su mugre, y se dispone a soplarla para que termine de quitar cualquier tipo de residuo que tenga. Terminando esto, se empieza a limpiar su parte frontal con una brocha y con la misma sopladora, teniendo mucha delicadeza de los cables que pueda tener conectados aún, para evitar romperlos o dañarlos. Ya habiendo limpiado nuestra parte frontal,
nos quedarían las unidades de CD, DVD y disco duro. Se limpian con una brocha, con un tapo o con la misma sopladora, teniendo la mayor delicadeza ya que son partes muy importantes de nuestra torre o gabinete, que componen nuestro computador como tal. Las carcasas se limpian con la sopladora, con una brocha o con un trapo, como lo crean mejor adecuado para nuestra limpieza. Habiendo limpiado nuestras carcasas, nos quedaría la placa base. Para la placa base hay que tener mucho cuidado, ya que es muy delicada y podría dañarse. Para esto se puede usar una brocha para levantar el polvo y la sopladora para terminar de quitar cualquier residuo que ésta contenga. Ya teniendo limpio nuestros componentes, se empieza a limpiar la memoria RAM con un borrador de nata o con un limpiacontactos, evitando en lo posible tocar sus pines. Para el procesador lo mismo, se limpia solo su parte superior, y ya habiendo hecho esto tenemos terminado la limpieza de nuestro computador y empezamos a ensamblar nuestro equipo. Para el ensamble de nuestro PC, procedemos a armar la parte frontal del equipo, teniendo en cuenta insertar los cables de encendido y buses de datos. Y presionamos la tapa o la atornillamos respectivamente según el gabinete que estemos armando. Luego procedemos a ensamblar las unidades de CD y DVD disco duro, atornillándolos respectivamente. Se ensambla la fuente de poder de manera que quede correctamente situada y se atornilla a la placa, al gabinete. Continuamos con la placa base, atornillándola respectivamente en su sitio en el gabinete, y continuamos ensamblando el procesador al socket, teniendo en cuenta aplicarle la pasta disipadora y poniéndole el disipador para su correcto funcionamiento. Luego procedemos a poner la memoria RAM, asegurándola de manera que no se suelte. Conectamos todos los buses de datos, corrientes eléctricas, a la placa base, a las unidades de CD. Terminando este proceso, atornillamos nuevamente las carcasas, conectamos sus partes traseras y probamos que funcione correctamente nuestro equipo. Gracias por su atención.